Muchas gracias a todos por la asistencia. Bueno, estos son algunos chascarros que ocurren. Estamos en vivo y en directo junto a ustedes. Les agradecemos la asistencia a este ya el segundo módulo del taller de capacitación y mentorías para el desarrollo de una huella de carbono de producto para proveedores de la minería que estamos desarrollando con el apoyo de la Mesa de Trazabilidad de Emisiones de Alcance 3 y con el apoyo también de la Corporación Altaley. Mi nombre es Sebastián Garín, soy consultor en temas de huella de carbono y junto a Pablo Zúñiga vamos a estar desarrollando y relatando este curso y guiándolo en cualquier observación y duda, consulta que tengan. Este es el segundo módulo de varios módulos que vamos a desarrollar y este módulo en específico hoy día vamos a revisar todo lo que tiene que ver con temas de huella de carbono a nivel de una organización. Vamos a ver los métodos y vamos a ver algunos análisis de casos. Más que nada para recordarles, recordar que para la asistencia les pedimos que en la parte en la barra donde está participante puedan hacer clic y les va a aparecer esta pantallita y puedan ir a su nombre o ir a su usuario y en los tres puntitos que aparece puedan editar o cambiar el nombre específico poniendo su nombre, su apellido, un guión y la organización a la cual hoy día o a la cual representan en este ciclo de taller con el fin de que nosotros podamos ir levantando la asistencia. Si no queda un nombre específico, después podemos tener problemas en poder identificar si participaron o no en el curso. Así que les pedimos favor editar el nombre y identificar también la empresa a la que participan. Bueno, algunas reglas del curso, las mismas que vimos en el módulo pasado. Este es un curso de autoaprendizaje. Esto quiere decir que son módulos donde en principio vamos a pasar información teórica, sin embargo, todo el desarrollo y el levantamiento de información para elaborar una declaración de huella de carbono de producto va a ser por parte de ustedes con el apoyo y con la guía de nuestra parte para mantener ahí la fluidez también del desarrollo del módulo, les pedimos que mantengan los micrófonos silenciados y en el caso de tener consultas, Bien, bien. poder ir a la barra inferior, en la parte de reacciones, está la opción de levantar la mano, pueden dejar la mano ahí levantada y les vamos a dar la palabra dentro del mismo relato del curso y si no, pueden dejar también consultas, observaciones dentro del chat y las podemos ir revisando en los espacios que se vayan dando al final o entre medio de la misma presentación. Para su tranquilidad, bueno, todo el contenido y toda la presentación se les va a compartir. Ya hemos generado una carpeta compartida en OneDrive que se las vamos a enviar a sus correos para que puedan acceder y puedan revisar las distintas presentaciones y los videos de los módulos que ya se han desarrollado. Hasta ahora esta carpeta tiene el módulo 0, que fue el módulo como introductorio, y el módulo que vimos la semana pasada de introducción a temas de cambio climático. Esta semana vamos a complementar con el taller de hoy y con esta presentación, así que no es necesario que vayan haciendo pantallazos o vayan escribiendo lo que está en la presentación, porque la presentación la van a tener ustedes en PDF para que la puedan revisar, así que para que puedan ir tomando notas o tomando apuntes de lo específico y lo importante es que no se queden con dudas y las podamos ir resolviendo también en el desarrollo del taller. Bueno, lo último, como siempre, los dejamos invitados a aprender y compartir nuestros conocimientos y sus conocimientos también y experiencia que puedan ser de aporte y complemento también a las materias que estamos desarrollando y como les comentaba, lo importante es que no se queden con ninguna duda del proceso. Sebastián, Acá está el enlace de los módulos Sebastián, que vamos a desarrollar. Dale, Pablo, cuenta. sí, si podrías repetir, por favor, la primera parte, que es cómo cambiar el nombre y colocar ¿Cómo el cambiar nombre el de la nombre? empresa. Sí, en la barra, en la barra inferior, hay un logo donde salen dos personas, ahí hacen clic y en la flechita hacia arriba y se debería desplegar una ventana. En esta ventana debería aparecer todo el listado de asistentes. Ahí tienen que buscar su nombre o el usuario que tienen ustedes y en el botón de tres puntitos hacen clic y debería aparecer la opción de cambiar nombre o dejar de compartir mis pronombres. Ahí hacen clic en cambiar nombre y ahí editan su nombre, nombre y apellido y guión y el nombre de su organización. Ahora sí, Gracias, Sebastián. ¿más claro? Sí,
Súper. Gracias. De nada. Acá está el enlace de los módulos de la carpeta compartida, se los vamos a dejar también en el chat para que lo tengan y puedan revisar la información. Los que no puedan acceder nos pueden escribir al chat para poder revisarlo o solucionarlo a la brevedad. Y para los que ya tienen acceso al sistema o a la plataforma del programa Huella Chile y que quieren ya revisar el módulo de productos, todavía está con contraseña y acá les dejamos el nombre de la contraseña, es producto, la P con mayúscula, producto-2024, para que puedan acceder y revisar mientras tanto hasta que lleguemos al desarrollo específico de la herramienta, que eso va a ser en el módulo 4. Hasta la próxima semana vamos a estar viendo la parte teórica y ya a partir del módulo 4 en adelante vamos a irnos de lleno al trabajo en la plataforma Huella Chile. Así que les reiteramos la importancia de que si no están registrados aún en el programa Huella Chile como organización, esto es un registro voluntario que no tiene ninguna obligatoriedad ni tampoco involucra algún costo adicional para las empresas, puedan registrarse desde ya. Todos los accesos, registros y el procedimiento para registrarse está en la misma página de Huella Chile y les vamos a dejar en el chat los videos, y si no, pueden revisar también la presentación del módulo 1, donde está el detalle específico de cómo registrarse y los enlaces de cómo acceder y registrarse al programa. Así que es importante para que lo tengan en cuenta de que es necesario de que ojalá a más tardar la próxima semana puedan hacer el proceso de registro para que a la segunda semana de abril ya puedan tener acceso y cuando estemos trabajando en el módulo 4 puedan ir ingresando su usuario y vamos trabajando paralelamente o despejando cualquier duda que tengan del proceso. Así que importante que se registren como empresa en el programa Huella Chile para que accedan a la herramienta. Bueno, este es el segundo módulo, como les comenté. Este es el módulo asociado a la explicación y los conceptos y métodos y marcos de directrices de contabilidad asociados a la huella de carbono organizacional. Y esto va a complementar lo que vamos a ver la próxima semana, que va a ser todo lo referenciado a la huella de carbono de producto. Y como les comenté, a partir del módulo 4 en adelante, que eso sería ya la segunda semana de abril, o sea, en 2 semanas más, ya vamos a estar entrando de lleno a toda la parte más práctica y por ende es necesario que ya al 10 de abril todos ustedes tengan acceso a la plataforma de Huella Chile para poder hacer un trabajo más fluido y que de alguna forma no nos quedemos en la teoría, sino que ustedes mismos van avanzando, van ingresando información y van conociendo de lleno el uso de la plataforma disponible en Huella Chile. Ya. Sin más, vamos a empezar con los contenidos. Lo primero, vamos a ver hoy día una breve introducción a todo lo respectivo a temas de huella de carbono. Después vamos a entrar de lleno en la huella de carbono organizacional. Vamos a revisar algunos aspectos complementarios asociados a la contabilidad y reporte de una huella de carbono organizacional, y finalmente vamos a revisar algunos casos específicos del sector y de algunas organizaciones y empresas de Chile. Bueno, lo primero, para los que a lo mejor han escuchado el concepto de huella de carbono, pero o han escuchado otros conceptos o entender bien qué es lo que significa, bueno, la huella de carbono es un concepto que se ha utilizado desde ya hace más de 10, 15 años y que tiene que ver o que hace referencia a la cuantificación de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. O también está vinculado a lo que se conoce en otras guías o otras directrices, a los inventarios de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. Hoy día el concepto de huella de carbono es un concepto un poco más coloquial, digamos así, que hace referencia a una cuantificación de emisiones, ¿ya? Pero no solo de emisiones, sino que también de remociones. Lo importante es tener en cuenta que la huella de carbono es el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero que se produce directa o indirectamente en distintos alcances, ya sea a nivel de una persona, a nivel de organizaciones, a nivel de productos, servicios, a nivel de eventos o también
en una superficie o en un territorio. Lo importante es que toda la sumatoria o el conjunto de emisiones se lleva a una unidad, a una unidad o equivalente en CO2. ¿Ya? O sea, todas las emisiones se llevan a la unidad de CO2 equivalente. La moneda de cambio, podríamos decirlo así, en ámbito de inventario de emisiones o de huella de carbono, siempre vamos a hablar de CO2 equivalente, ya sean kilos de CO2 equivalente o toneladas de CO2 equivalente. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero, algo revisamos en el módulo 1, estamos hablando de todos los gases que están presentes en la atmósfera, en los distintos niveles de la atmósfera terrestre, tanto a nivel troposférico como en los distintos niveles hasta llegar a la exósfera. Existen distintos gases hoy día de efecto invernadero, como los que encontramos principalmente metano, vapor de agua, gases fluorados, óxido nitroso, dióxido de carbono, carbono negro o ozono. Ya esto es principalmente a nivel troposférico. Sin embargo, cuando hablamos de huella de carbono o inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, no todos estos gases de efecto invernadero se contabilizan, sino que son algunos los que se contabilizan y que son principalmente los que se generan por una actividad antrópica, ya por una actividad del hombre principalmente. Hay algunos gases que están presentes en la atmósfera, pero que hoy día no se consideran porque son gases principalmente generados en procesos más biológicos o biogénicos y que hoy día en temas de contabilidad no son parte de los inventarios. Pero aquí los que están en rojito son principalmente los que hoy día se consideran en la contabilidad de inventarios. Y de acuerdo al Acuerdo de París, que se firmó en el año 2015, se definen 7 grandes familias de gases o conjunto de tipos de gases de efecto invernadero que se contabilizan hoy día en un inventario de emisiones. Estos son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los gases HFC y PFC, que son gases fluorados, y gases principalmente que están asociados a procesos industriales como el hexafluoruro de azufre y el trifluoruro de nitrógeno. O sea, estos son hoy día los principales 7 gases o las 7 familias principales de gases de efecto invernadero que se deben considerar en una contabilidad de un inventario de emisiones. Importante tener en cuenta de que cada una de estas familias de gases o gases de efecto invernadero tienen un potencial de calentamiento global distinto. El potencial de calentamiento global hace referencia a las capacidades físico-químicas que tienen estos gases de poder acumular o almacenar calor o energía. A partir del informe, del quinto informe de evaluación, AR5 por su sigla en inglés, Assessment Report, quinto, que es elaborado por el Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, se define de que el CO2 tiene un potencial de calentamiento global igual a 1 y todos los demás gases de efecto invernadero se evalúa su equivalencia de acumulación de calor en función de la capacidad del CO2 equivalente. Así que, como ya hemos dicho, el CO2 es la moneda de cambio finalmente en la contabilidad de GI y todo se lleva a CO2. Entonces, en la evaluación del potencial de calentamiento global o la capacidad de acumular calor o energía del metano equivale a 28 veces la capacidad del CO2. En el caso del óxido nitroso equivale a 265 veces. El HFC, dependiendo del tipo de gas, varía entre 100 veces a 12.000 veces. El PFC entre 6.000 y 23.000 veces la capacidad del CO2. El hexafluoruro de azufre equivale a 23.500 veces la capacidad del CO2 y el trifluoruro de nitrógeno equivale a 16.100 veces la capacidad del CO2. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir es que si yo emito 1 tonelada de CO2 o 1 tonelada de HFC, por ejemplo, eso equivale a emitir entre 100 toneladas o 12.000 toneladas de CO2. Ya ese es un poco la equivalencia que se considera en la elaboración de inventarios hoy día. Para la generación de emisiones, vimos que hay 2 formas de generar emisiones. Una es
generación de emisiones directas, que esto se produce principalmente por el uso de combustibles fósiles, ya sea a través de equipos de combustión de fuente fija, como puede ser una planta de generación de energía, una planta industrial que utiliza combustible fósil directo, petróleo, diésel, carbón u otro, y también a través de los mismos vehículos que utilizan estos combustibles. Por ende, sí, ¿por qué se le llama emisiones directas? Porque las emisiones se generan directamente en los equipos o en mis fuentes de emisión controladas por mí o por mi organización. Y la segunda forma son las emisiones indirectas que se generan por el uso de electricidad, por la compra de bienes o materias primas dentro de mi organización, productos de viajes de negocio en mi organización, transportes o deliveries tanto de mercancías, de bienes, servicios como de mis productos y a través también de los residuos que yo puedo generar en mi proceso. Son emisiones indirectas porque las emisiones no se generan directamente en el sitio de mi organización, sino que se generan fuera del sitio de mi organización, ya sea en los movimientos de mis bienes y servicios, o los viajes aéreos, o la electricidad, que en este caso la electricidad en sí mismo por el uso no genera emisiones. Sin embargo, esa electricidad se generó en una planta de generación eléctrica que puede ser una termoeléctrica, hidroeléctrica, una energía renovable no convencional, etcétera. Por ende, arrastra gases de efecto invernadero que se generaron fuera de mi sitio, pero tienen de alguna forma un factor de emisión incorporado. Entonces, todas estas emisiones indirectas son actividades, bienes o servicios que incorporan gases de efecto invernadero en su fabricación o producción. Para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero, la fórmula es bastante simple y es genérica, indiferente si vamos a calcular las emisiones de una persona, de un producto, servicio, empresa, territorio, evento, etcétera, ¿ya? Siempre se calcula de la misma forma. Para cuantificar las emisiones, el cálculo es indirecto. Las emisiones se calculan en función de datos de actividad, ¿ya? Y los datos de actividad se multiplican por los factores de emisión, el factor específico de del dato de actividad que estemos revisando, se multiplica por el potencial de calentamiento global del gas en específico que estemos generando, y vamos a obtener finalmente las emisiones de gases de efecto invernadero en kilogramos o toneladas de CO2 equivalente. Esa quiere decir que es CO2 equivalente. Cuando hablamos de los datos de actividad, estamos hablando de todas las actividades que son parte de mi sistema operativo o de mi producción dentro de mi organización, y todos los datos que voy a necesitar levantar van a ser los datos que se encuentran relacionados a consumos de combustible, ya sea de fuentes fijas o fuentes móviles, el consumo de electricidad de mi planta, de mi sitio, de mi proceso, de mi actividad, y la generación de residuos, entre otras actividades. Ya esto es bastante genérico, ya, pero cuando hablamos de datos de actividad vamos a tener que salir a identificar cuántos litros, cuántos metros cúbicos de diésel, gasolina, petróleo, gas natural, gas licuado estamos consumiendo, tanto en fuente fija como en fuentes móviles, cuánta electricidad consume mi proceso o mi establecimiento, kilowatt hora, megawatt hora, mes, año, etcétera, y cuánta generación de residuos estamos generando. ¿Qué residuo? Si es que es residuo comercial, industrial, residuo sólido domiciliario, residuo peligroso, residuos reciclables, si es que es madera, aluminio, residuos orgánicos, etcétera, y cuánto estamos generando, kilos o toneladas. ¿Ya? Cuando estamos hablando de datos de actividad, finalmente tenemos que ir a unidades físicas, ya sean volúmenes, masas o energía, de lo que estemos identificando dentro de mi organización o de mi proceso. Los factores de emisión son factores específicos que ya incorporan emisiones de gases de efecto invernadero en ámbito de consumos de combustible, en movilización de carga, en transporte de colaboradores o de personas, en generación de residuos, en uso o la electricidad que consumimos, etcétera. Y para eso hay distintas bases de datos, algunas que son gratuitas y algunas que son pagadas y que se encuentran disponibles, que podemos tomar y acceder para identificar los mejores factores de emisión que utilicemos en nuestro cálculo.
Acá hay unos ejemplos de algunas bases de datos que en este caso el DEFRA, que es el Departamento de Medio Ambiente, de Alimentos y temas rurales del gobierno, en este caso es de Gran Bretaña, tiene una base de datos disponibles que uno puede acceder y que tiene los factores de emisiones en CO2 equivalentes. ¿Ya? Hay otra base de datos que es del Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático que entrega los factores de emisión desagregados por combustible, por actividad, por fuente de emisión y que los desagrega por tipo de gas. Y otras bases de datos como EcoInvent que tiene factores específicos de productos o servicios, pero lamentablemente el EcoInvent es una base de datos privada, o sea, hay que pagar ya sea una suscripción o un registro para poder acceder a estas bases de datos, pero existen software o calculadoras que incorporan algunos de estos factores y que podemos utilizar también gratuitamente. Y existen otras bases de datos que son de fuentes locales, en el caso en Chile, y que también nos entregan algunos factores de emisión específicos. Por ejemplo, el Ministerio de Energía publica el factor de emisión de la red del Sistema Eléctrico Nacional todos los años y eso está disponible en la página de energía abierta y nosotros podemos acceder y utilizarlo dependiendo del año que estemos calculando las emisiones. Ministerio de Medio Ambiente también publica algunos factores de emisión y Ministerio de Agricultura también publica algunos otros. Así que existen algunas fuentes locales que también disponibilizan y tienen bases de datos de algunos factores y de hecho Huella Chile también disponibiliza factores y ahí les vamos a dejar el enlace también para que los puedan revisar y acceder. A nivel del potencial de calentamiento global, estos están disponibles tanto en el informe del AR5, en el quinto informe de análisis del panel intergubernamental de expertos del cambio climático, y también hay instituciones como el GHG Protocol del World Resource Institute que publica algunas tablas con los potenciales específicos dependiendo del tipo de gas. Aquí hay un ejemplo de las tablas. Acá está el enlace donde ustedes lo pueden revisar, está disponible en la web y podemos revisar los diferentes potenciales de calentamiento global de cada gas. Importante remarcar de que el que estamos hoy día utilizando es el AR5, ¿ya? No es el más actual, existe el AR6, pero hoy día nos alineamos al potencial de calentamiento global que hoy día se está utilizando por defecto en el Inventario Nacional de Chile, que en este caso es el AR5. Por eso recomendamos siempre utilizar lo que está directamente, lo que se utiliza directamente en los inventarios del país de origen. Y como ven, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos gases, por ejemplo, el HFC 23, 12.400 veces el CO2, pero hay otros gases refrigerantes como el HFC 41 que son 116 veces. O sea, aquí vamos a tener que revisar cuál es el tipo de gas específico que estemos utilizando para poder identificar el potencial de calentamiento global o la equivalencia del PSG idóneo a utilizar. Aquí están de todo tipo. Entonces, los gases HFC, PFC, los gases CO2, metano, óxido nitroso, como también gases industriales, el hexafluoruro de azufre y el trifluoruro de nitrógeno. Para entender un poquito la teoría, ya de lo que hemos visto de la ecuación, que es bastante simple. Si tenemos un ejemplo de un vehículo que recorre cierta ruta y que por todos sus recorridos en los distintos puntos que hace, más o menos consume 500 litros de diésel, ahora la pregunta es, ¿cuántas emisiones genera este camión por el uso o por consumir 500 litros de diésel? Lo primero que tenemos que hacer es recordar cuál es la ecuación de cálculo de las emisiones. Entonces, tenemos la información que nos dan, nos dicen que el camión consume 500 litros de diésel, por ende, los 500 litros de diésel representarían los datos de actividad. Tenemos los datos de actividad, check, perfecto. Ahora, ¿qué nos faltaría? Tenemos que identificar los factores de emisión. Entonces vamos a alguna fuente, ya sea el DEFRA, IPCC u otra, y identificamos los factores de emisión asociados al diésel, en este caso, para cada uno de los gases de efecto invernadero. Por lo general, práctica común es que cuando uno utiliza combustible fósil y la combustión o el proceso de combustión del combustible fósil genera principalmente tres gases de efecto invernadero: CO2, metano y óxido nitroso. Por ende, es necesario que siempre que estemos en un proceso de uso de combustible fósil, vamos a tener que identificar al menos el factor de emisión de estos tres gases. O
Este es el caso un poco más desagregado, pero si nos vamos al DEFRA, el DEFRA tiene factores de emisión del diésel que ya están en CO2 equivalente, entonces nos ahorramos esta etapa de la desagregación por gas. Pero acá en el ejemplo queremos mostrarle el proceso completo. Así que factores de emisión, levantamos los factores por tipo de gas. Si se fijan en una combustión, el que genera más emisiones es el CO2. ¿Ya? El factor de emisión del metano y el óxido nitroso es bastante chiquitito, pero por lo mismo hay que identificar en una tercera instancia el potencial de calentamiento global asociado a cada uno de estos gases. Y como sabemos que las emisiones de metano son poquitas, pero la equivalencia son 28 veces el CO2, podrían ser no despreciables. Lo mismo el óxido nitroso, que son 265 veces el CO2. Así que tomamos los factores de emisión, potencial de calentamiento global, y los multiplicamos por los 500 litros. Una vez que multipliquemos cada uno de los factores de emisión, el potencial del CO2, metano y óxido nitroso, vamos a tener las emisiones resultantes en kilogramos de CO2 equivalente, las cuales las sumamos directamente y nos daría el total de emisiones de CO2 producto de el consumo de 500 litros de un vehículo. En este caso, que el resultado nos dio 1.330 kilogramos de CO2. O sea, consumir 500 litros de diésel en un camión o en un vehículo, más o menos genera o emite 1.330 kilogramos de CO2 equivalente. Ya es un ejercicio bien simple. ¿Ya? Y ahí vamos a ver que hay casos un poquito más complejos y cualquier duda la vamos revisando. Hasta aquí en este ámbito bien general. ¿Queda alguna duda, observación, consulta o comentario que quieran hacer? No sé, Pablo, si viste algún comentario en el chat que haya o Mm. seguimos solo. Sí, no, en el chat todavía no hay preguntas. Ahora, podemos entender que quizás algunos ya han hecho sus huellas de carbono en la organización y quizás esto ya digamos, no es tan necesario, pero para aquellos que no han pasado por un proceso de contabilidad, esta es la base, lo que mostró Sebastián, la multiplicación de un dato de actividad por un factor de emisión. La Después, duda que, Juan, por favor. consulta, que no encontré la manito para levantarla, pero una consulta, claro, porque estaban estos diferentes organismos que entregan los factores de emisión, ¿cierto? Y cuando uno parte trabajando, parte siempre por la tabla de factores que tenemos en Huella Chile, o uno va comparando como va a ir ordenando cuando uno empieza el trabajo en el fondo. Súper. Mira, hay distintas formas. Aquí estamos haciendo un caso como que fuéramos nosotros a calcular todo el proceso en una planilla Excel, por ejemplo. Entonces, por eso vamos a buscar los factores. Por lo general, hoy día nos encontramos en la web bastantes plataformas o calculadoras disponibles que ya traen factores de emisión incorporados. Entonces, identificando el dato de actividad, el tipo de combustible, el sistema automáticamente no incorpora un factor de emisión de la base de datos que traiga. En el caso de Huella Chile tiene un calculador tanto para productos como organizaciones y por ende se facilita la contabilidad entendiendo de que nosotros identificamos los datos de operación y el sistema por defecto va a ir a buscar los factores idóneos. Y si no tuviera el factor de emisión, vamos a nosotros tener que subir este factor como un otros. Así que el tema de la búsqueda de factores de emisión va a depender de la modalidad en la cual nosotros estemos calculando, ya sea un inventario de huella organizacional o un inventario de huella de producto. Pero por eso les dejamos un poco estas bases de datos disponibles. Hoy día Huella Chile se puede ocupar directamente el calculador o también en la página web se encuentra disponible hoy día un Excel donde tienen todos los factores de emisión que están insertos en la plataforma y los podemos revisar. Les vamos a dejar también en la presentación está el enlace y les vamos a dejar en el chat también les vamos a compartir el enlace específico a la base de datos. Pero hoy día hay muchas bases de datos disponibles y va a ser en función de la experiencia de quién está desarrollando el cálculo, si es que ocupa un calculador o levanta algún factor de emisión específico o incluso propone o levanta o identifica un factor de emisión propio. Ya sea que nosotros tenemos que hay muchas empresas que lo tienen laboratorios dentro de sus plantas y cuando compran combustible ellos evalúan cuánto carbono trae el combustible, o sea, tienen por un método de laboratorio. Entonces, de alguna forma ya tienen una estimación más precisa de cuánto CO2 o carbono tiene incorporado el combustible y por ende tienen un factor o podrían
elaborar un factor propio. Así que factores de emisión, hay bases de datos, pero también el método es bastante abierto y permite poder utilizar factores propios en este caso. Gracias. Bueno, Ahí vi Sebastián en el Martínez, chat que Patricio pedía que revisáramos el eso. ejemplo de nuevo. Ni un problema. Lo revisamos de nuevo. Volvemos al caso del ejemplo. Si quedan más dudas, ningún problema. Aquí estamos viendo un ejemplo muy simple de un vehículo que consume diésel y el ejercicio es cuántas emisiones genera el vehículo por un total de 500 litros de diésel en este caso que estamos considerando. Entonces, para poder hacer la estimación en el ejercicio, lo primero, y esto es transversal, y estemos usando un calculador o lo estemos haciendo de manera propia en calculadora, en papel, con una calculadora de bolsillo o en un Excel, el método siempre es el mismo, donde para contabilizar las emisiones, el método es datos de actividad por factor de emisión por el potencial de calentamiento global. Como le explicamos un poco a Juan, en algunas bases de datos de factor de emisión, que son las que revisamos antes acá, el IPCC entrega factores de emisión por tipo de gas. O sea, vamos a tener kilogramos de CO2 por litro de diésel, kilogramos de metano por litro de diésel, kilogramos de óxido nitroso por litro de diésel, y así sucesivamente. Pero hay otras bases de datos, como la base de datos de DEFRA, te entrega automáticamente un factor de emisión en equivalencia. O sea, el DEFRA uno va a las tablas y dice, el diésel tiene un factor de emisión de 2,7 kilogramos de CO2 equivalente por litro. ¿Ya? Entonces, de alguna forma ya viene incorporado y esto quiere decir que dependiendo de la base de datos de origen que tengamos, es probable que venga el factor de emisión por gas o venga el factor de emisión en equivalencia. O sea, de alguna forma junta o fusiona el factor de emisión y el potencial de calentamiento global, lo que facilita aún más el cálculo de las emisiones totales. Pero en un ejercicio simple que estamos revisando hoy día con más desagregado, en este ejemplo, si nos dan que el vehículo consume 500 litros o nosotros levantamos que son 500 litros, tenemos los datos de actividad. El segundo paso es identificar los factores de emisión por los tipos de gas relacionados a la combustión de un combustible fósil, que en este caso es el CO2, metano y óxido nitroso. Una vez que tenemos identificados los factores de emisión, que se encuentran en kilogramos de GI por litro, dependiendo de cada gas de efecto invernadero, el tercer paso es identificar los potenciales de calentamiento global de cada uno de estos gases de efecto invernadero. Una vez que tenemos el dato de actividad, 500 litros, tenemos el factor de emisión en kilogramos de GI por litro y tenemos los potenciales de calentamiento global, que son la equivalencia para llevar todo a CO2 equivalente. Multiplicamos los 500 litros por los 2,6 y por 1 y vamos a tener el total de emisiones de CO2. Después 500 litros por el factor de emisión del metano y el factor de equivalencia, 28 veces, y vamos a tener las emisiones totales de metano. Entonces, hacemos ese ejercicio de multiplicación con cada uno de los gases y vamos a tener los kilogramos de CO2 equivalente por tipo de gas. Como están todos en la misma unidad, kilogramos de CO2 equivalente, los sumamos y tenemos el total de emisiones resultantes del proceso de un vehículo o un camión que consume 500 litros. En conclusión, consumir o tener un vehículo que consume 500 litros de diésel equivale a emitir 1.330 kilogramos de CO2 equivalente. ¿No? Ese es un ejercicio bastante simple hoy día de cómo los datos de actividad del consumo de combustible de una fuente móvil la transformamos a impacto en gases de efecto invernadero, en este caso. ¿Mm? Ahí queda más claro. Veo dos manos levantadas. Laila, adelante. Laila está primero. Sí, Sí. ¿Me escuchas, sí, te Sebastián? Hola. escuchamos, Ya. te escucho, Laila. Ahí mi duda es con respecto a los otros dos gases, no solamente el CO2. ¿Es factible no incluirlos en este cálculo? Yo sé que, como dices tú, tienen un potencial de calentamiento global mucho más amplio. Sin embargo, en el total, más o menos son como el 2%. em, eh, es necesario, uno no puede hacer como el disclaimer de que solamente se está considerando CO2 directamente y dejar los otros dos gases, tipo de gases afuera, o hay que incluirlo. La recomendación en un caso Ujú. de un inventario que vamos a comunicar a terceros es que lo incluya Incluir. siempre.
Ya, incluirlo siempre. De hecho, por la regla general, en un inventario de emisiones, al menos debes incluir como mínimo el CO2, el metano y el óxido nitroso. Estos tres gases son como la tres. base de un inventario. Ahora, hay calculadoras, como te decía, incluso Huella Chile, que tú poniendo la cantidad de diésel automáticamente considera los factores de estos tres gases. Y como te decía, hay factores de emisión en bases de datos como DEFRA, que el factor de emisión ya incorpora la sumatoria de estos tres Esos gases tres. y el potencial. Así que existen métodos de cómo poder llegar de forma más simple también a considerar siempre estos tres, y la recomendación es que siempre incorporen estos tres gases. ¿Mm? Ya, súper, gracias. De nada. Francisco está también tenía una consulta. Hola, mira, me acaba de contestar la pregunta que iba a hacer al final de los comentarios que tenía que ver con, bueno, ya sabemos que hay calculadoras disponibles y primero, ¿cuál era el input que esas calculadoras en el caso puntual del transporte se requiere? Ya me contestó que era el combustible y la otra pregunta era si las calculadoras automáticamente calculan el resto de los gases invernadero, que obviamente también ya me lo contestó, por eso que quise bajar la mano, que en la última parte de la respuesta Ni un no problema, entró. Francisco. Lo podemos volver a Sí. repetir y bueno, ahí podemos revisar bases de datos también. No tenemos pantallazo acá en la presentación, pero Huella Chile en la base de datos que tiene disponible, que está en un Excel, justamente hace el ejercicio de desagregar por tipo de gas cada uno de los factores, pero después el factor que está inserto en la herramienta está en CO2 equivalente. Así que por lo general los calculadoras lo que hacen es desagregar, porque es un poco lo que te pide el método, pero después el factor lo entregan en equivalente. Entonces, por lo general uno encuentra los factores ya con los potenciales dentro y con los tipos de gases consolidados en las bases de datos. Ya, ¿Se puede hacer pero una... es bueno saber que se desagregan y tener presente, porque cuando estamos hablando de las emisiones directas, solamente en el caso de la metodología ISO, la metodología ISO de contabilidad de emisiones para huella organizacional pide que para las emisiones directas los resultados se desagreguen por tipo de gas, ¿ya? Y ese es un requisito en los reportes. Entonces, en algunos casos es bueno tenerlo desagregado, porque dependiendo del método que usemos para contabilizar, nos pueden pedir que los resultados estén desagregados o consolidados en CO2 equivalente. Perfecto. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Yo estoy Adelante. utilizando hoy día una calculadora de la Comunidad Europea que googleé y estaba gratuito. ¿Qué tanta diferencia podría existir entre el, lo que hoy día tenemos en Chile versus la Comunidad Europea por este tipo de calculadora? ¿O ya están todas estandarizadas? O sea, siempre va a haber diferencias. Es muy probable que hayan pequeñas diferencias. Lo ideal y lo que uno espera es que la diferencia no sea mayor al 5%. Ya, eso es lo que uno espera. ¿Dónde pueden estar las diferencias? Cuando vamos, por ejemplo, a la base de datos del IPCC, los factores de emisión que te entrega el IPCC están en kilogramos de gas de efecto invernadero por energía o por valor energético. Entonces, dependiendo del poder calorífico que estemos utilizando, ya sea de balance nacional de energía en el caso de Chile, o poderes caloríficos que se informe por ficha técnica del proveedor o de quién extrajo el combustible, podemos encontrar algunas variaciones. Nosotros también en el potencial de calentamiento global en Chile nos alineamos al potencial de calentamiento global que ocupa el inventario, que es el AR5, pero yo les comenté que ya el 2023 se publicó el Assessment Report número 6, el sexto informe de evaluación del IPCC, y que también tiene potenciales distintos. Entonces, podemos encontrarnos diferencias en una u otra herramienta por los ajustes o cómo llegaron al valor del factor de emisión del diésel, que pueden estar utilizando bases de datos IPCC, DEFRA, EcoInvent u otras bases de datos, y ahí pueden haber algunas diferencias. Pero por lo que hemos visto, cuando uno revisa, por ejemplo, factores como el diésel se mueve en 2,71, 2,68, 2,69. Si encontramos un valor de diésel de 3, algo, podría ser raro. Ya, entonces ahí uno va viendo que pueden haber diferencias en las distintas herramientas, por lo mismo
mismo, nuestra recomendación siempre es utilizar ya sean herramientas que estén disponibles, pero lo importante es que sean transparentes, o sea, que tengan toda la vista y que de alguna forma cuando uno termina el cálculo te entregue todo el listado de los factores de emisión y las referencias y fuentes de origen, porque así el verificador puede revisar o puede ajustar lo que estime conveniente para dar aseguramiento a los principios. Oye, lo último, Dale. me entusiasma ahí el proceso del cálculo, porque finalmente hoy día, claro, estaban los directos, que era, por ejemplo, el de combustible, y estaban los indirectos también, que mi compañía moviliza mucha gente a regiones desde Santiago hacia el norte, por ejemplo. ¿Cuál es el input para ingresar a estas calculadoras los viajes de aerolíneas? ¿Por Ya. kilómetros recorridos? ¿Por el costo del pasaje? Que no, estoy Sí. inventando, pero ¿cuál podría ser el input de esta calculadora para los viajes de Hay aerolínea? distintos métodos. Lo más general que se ocupa a nivel de las herramientas, temas de movilización de personas, es un concepto que se le llama el pasajero kilómetro, ¿ya? O el PKM que le llaman. Entonces, el pasajero kilómetro es un pasajero en la distancia que uno que de alguna forma está transportando. Ahora, dependiendo las bases de datos que nosotros revisemos o las herramientas disponibles, nos vamos a encontrar que en el caso de Defra, por ejemplo, tiene factores diferenciados por tipo de avión. Si estamos hablando de un avión de avión comercial doméstico, o sea, que se mueve dentro del país, o avión comercial de vuelo internacional, porque son tamaños de aviones distintos y por ende los consumos promedio del avión también varían. DEFRA también involucra un factor de emisión diferenciado por tipo de pasaje, clase económica, clase ejecutiva, clase alta, etcétera. Entonces eso te va incorporando más o menos emisiones, pero por lo general ahí la variable a levantar son las distancias, en este caso de dónde hasta dónde, del origen-destino que está viajando la persona y si estamos considerando solo ida o ida y vuelta en el viaje y considerar si el viaje es doméstico o viaje aéreo. Existen otras formas. En el caso, por ejemplo, si fuéramos nosotros parte de la empresa de aerolínea, nosotros a lo mejor tenemos control de cuánto consume de combustible el avión. Entonces, vamos a ver que hay distintos métodos. Podemos tener las emisiones por pasajero kilómetro, por el kilómetro recorrido del avión o por los consumos de combustible del avión. Ya ahí dependiendo del acceso a la información y del dato de actividad que tengamos disponible, es el mejor método. Cuando estamos hablando de emisiones de terceros que no controlamos, ahí en un caso de desplazamiento de colaboradores o viajes de negocio, la recomendación es el pasajero kilómetro. Pero si nos ponemos en los zapatos o en el punto de vista de la empresa que mueve a los pasajeros, la recomendación, en mi caso como consultor, sería identificar la cantidad de combustible. Eso sería lo más preciso. Pero ahí hay que ir viendo caso a caso. Por lo general, las emisiones indirectas, que utilizan terceros para movilizar gente, pasajero kilómetro. Si estamos movilizando carga, tonelada kilómetro. ¿Ya? Y entonces, así sucesivamente vamos a ir viendo. Más adelante hay una diapo que identifica las unidades idóneas a seleccionar dependiendo de la fuente de emisión que identifiquemos en nuestra organización o sujeto, en este caso. ¿Súper? Gracias. ¿Sí? Bacán. Súper. Muchas gracias. Ya, de nada, Francisco. ¿Alguna otra duda, comentario, observación que tengan? Por acá en el chat no hay nada. ¿Ah? Yo creo que lo importante es mostrar que hay principio en la contabilidad, que es lo que va a mostrar Sebastián a continuación, y siempre uno tiene que ser transparente en todo lo que el dato de actividad, en el factor de emisión, y el método de cálculo siempre es lo mismo, pero hay que ser transparente y digamos, es un principio que se verifica. Después, cuando alguien lo revisa, otra organización lo revisa, verifica que se cumple ese principio. Ahí, Eso es súper Sebastián, si quieres. importante lo que plantea Pablo, porque de alguna forma no hay un factor malo. Ya, entendiendo que también son factores. ¿Por qué se actualiza el factor? Porque es una aproximación a algo real. Lo ideal sería medirlo, o sea, tener un equipo de medición en cada una de las fuentes fijas y fuentes móviles que tenemos, tanto en contabilidad de CO2 como metano y los demás gases. Pero eso no ocurre en la realidad, ¿ya? Entonces, a la vez, equipos de mediciones continuas de CO2 o de otros gases siempre tienen errores, fallan, hay que hacerles mantención. Entonces, acá el cálculo
cálculo hoy día de las emisiones de inventario de gases de efecto invernadero siempre es una cuantificación a partir de los datos de operación. Entonces, los factores de emisión por lo general se van actualizando o se va actualizando el potencial de calentamiento global y lo más importante, como decía Pablo, más allá que si el dato es preciso, exacto, fidedigno, es que sea transparente, ya transparentar cuál es el factor que estamos usando y si alguien tiene algún comentario o el verificador identifica una oportunidad de mejora o una diferencia sustancial o material respecto a la referencia, él la levanta y lo ajusta, ya, pero lo importante siempre en la elaboración de cualquier inventario que ustedes vayan a realizar es que todo esté transparente y trazable. Eso es lo más importante en el desarrollo de estos cálculos. Perfecto. Yo creo Seguimos que entonces, vamos a entrar ahora a la huella de carbono organizacional. Ya aquí, más allá de que esto es enfoco en una organización, el método de cálculo es lo mismo. Ya apréndanse de memoria ese método. Dato de actividad, factor de emisión, potencial de calentamiento global. Siempre es igual, ya es bastante simple. Bueno, a nivel de estándares y directrices de contabilidad hay muchos, ya hay un montón. Pero en el caso de huella organizacional, acá les dejamos los más utilizados o los que se utilizan con mayor frecuencia y que son de mayor confianza hoy día y que, como mencionaban algunos colegas, de alguna forma están más estandarizados hoy día en la contabilidad. Los más usados hoy día, y el más usado, me atrevería a decir, es el GHG Protocol, que es un estándar, uno de los estándares pioneros en directrices de contabilidad a nivel de organizaciones. Este es el estándar corporativo del GHG Protocol, Greenhouse Gas Protocol, que fue desarrollado por el World Resource Institute y que tiene mucho material, tiene muchas guías también complementarias que ayudan a definir y identificar y dar directrices a las distintas emisiones, sobre todo indirectas. Tiene un complemento o una guía complementaria específica de cómo identificar las emisiones en la cadena de valor o alcance 3, como lo define, y también cómo identificar las emisiones específicas en el ámbito de cómo reportar las emisiones del alcance 2 o emisiones producto del consumo de electricidad. Ahora, este estándar, que es uno de los más utilizados, se utilizó de base también y en función de otros estándares que andan dando vuelta en el mundo, la Organización Internacional de Estandarización tomó todos los estándares que estaban dando vuelta y el 2014 publicó una guía que es de la ISO 14064, parte 1, donde entrega las directrices estandarizadas de contabilización a nivel de organización. Esto Chile lo homologó a través del INN, entonces por eso esta es una ISO, pero una norma chilena ISO. No tiene ningún ajuste ni particularidad, o sea, es igual a la internacional, solamente está homologada en Chile y que vamos a revisar que son a nivel de contabilidad es exactamente lo mismo que el GHG. Lo único que cambia es las distribuciones de los nombres de las categorías, pero en sí es lo mismo. Entonces tenemos la norma chilena ISO 14064 que entrega los lineamientos y se acompaña de la norma ISO 14069 que entrega las directrices específicas o detalle de cómo abordar cada uno de las componentes del desarrollo de un inventario, ¿ya? En el caso del programa Huella Chile está alineado a la norma ISO hoy día, ¿ya? En todas las distintas categorías que tiene Huella Chile siempre se alinea a la ISO. Ya, sin embargo, no desconoce los cálculos del GHG Protocol, ya son exactamente iguales. A nivel de estándares, el GHG, a nivel de los principios de contabilidad y la ISO, si se fijan, son idénticos, ¿ya? O sea, aparte de los principios de generalidades que tiene la ISO, si se fijan, los principios de relevancia del GHG están contenidos en la ISO: integridad, consistencia, transparencia y precisión, que la ISO le llama exactitud, ¿ya? Pero en sí es lo mismo. Importante que cuando hablamos de los principios hacemos referencia como a los marcos a tener en consideración al momento de llevar a cabo una contabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Es importante que cuando nosotros vamos a someter nuestro inventario o nuestro reporte a una verificación, el verificador se va a asegurar y su rol va a ser dar aseguramiento al cumplimiento de estos principios. Esto quiere decir que el verificador se va a fijar en se están seleccionados los datos, metodologías, alcance, fuente y sumerio apropiados al usuario.
principio de relevancia. O sea, en otras palabras, si mi organización fuera un supermercado donde tenemos muchos equipos de refrigeraciones y nosotros excluimos las emisiones asociadas a los refrigerantes, el verificador podría tener una observación y que estamos infringiendo a lo mejor el principio de relevancia porque falta incorporar datos en el ámbito específico del rubro. Integridad, incluir todas las emisiones y remociones relevantes. Bueno, en este caso la integridad es el ejemplo que está dando. Relevancia es que estén los datos apropiados. O sea, hicimos un supuesto, eso, el ejercicio anterior del vehículo. Oye, son 500 litros. Oye, ¿esos 500 litros tienen facturas o son estimados? No, lo estimamos porque es un promedio, porque no sabemos cuánto consume, no tenemos el seguimiento ya. Ahí el verificador podría tener una observación en la relevancia. O sea, el dato que tomamos o la selección de datos no es muy sólido y necesitamos mejorar ese dato. Consistencia, permitir comparaciones significativas, o sea, en otras palabras, que el método sea trazable, que el método sea estándar, para que podamos a lo mejor compararnos con otra organización, con otro año, con otro país o otra organización similar. Exactitud, reducir los sesgos e incertidumbre asociada. Un poco lo que comentaban algunos colegas en sus observaciones. ¿Podemos dejar afuera el metano y el óxido nitroso? Podríamos, pero eso va a aumentar la incertidumbre asociada en el método. Podríamos tener un factor de emisión propio, pero si no está verificado, eso va a aumentar la incertidumbre en el método. Entonces, hay distintas directrices que podemos ir tomando, pero lo más importante es que nosotros tenemos que dar cumplimiento y fiel aseguramiento al desarrollo de estos principios. Relevancia, integridad, consistencia, exactitud y transparencia, lo que hablábamos recién. No hay un factor malo, ¿ya? Si, mientras esté todo transparente, eso es lo más importante. Si hay algo que no llega a estar transparente, es muy probable que en una verificación el verificador levante muchos hallazgos y observaciones porque es importante que esto esté de fácil acceso y que sea transparente. Teniendo en cuenta estos principios, que son de alguna forma los principios basales en la contabilidad, el proceso en sí mismo de contabilidad o proceso de monitoreo, reporte y verificación, también conocido por las siglas proceso MRB de los estándares de contabilidad, son los mismos, ¿ya? En el caso del GHG y en el caso de la ISO es lo mismo. O sea, tenemos estas 4 etapas que de alguna forma nos van a permitir llevar a cabo el inventario. Lo primero es en el caso del monitoreo. El monitoreo, que es el corazón, podríamos decir así, de la contabilidad, la primera etapa es definir en los límites del inventario. ¿Qué es parte de mi organización? ¿Qué está fuera de mi organización? ¿Cuáles son emisiones directas? ¿Cuáles son emisiones indirectas? ¿Cuáles fuentes de emisiones tenemos? ¿Qué gases de efecto invernadero vamos a contabilizar? Bueno, todo eso tenemos que definirlo y transparentarlo en el reporte. Una vez que ya tenemos identificadas las fuentes, vamos a identificar los factores de emisión y procedemos a la cuantificación. Una vez que ya tengamos los resultados en kilogramos, toneladas de CO2 equivalente, vamos a consolidar toda esta información en un reporte o en un informe de gases de efecto invernadero. Y finalmente, podemos someter a un proceso de verificación nuestro reporte. Y el verificador lo que va a ir a buscar en su rol va a ser ir a dar aseguramiento a las definiciones de límites del inventario que están consideradas, los datos de actividad que estamos levantando y los factores de emisión incorporados en el cálculo, ¿ya? Entonces, de alguna forma el verificador podría ir a hacer ajustes y esto va a generar una actualización del reporte, ¿ya? Estos son los procesos convencionales hoy día en la elaboración de un proceso de contabilidad de emisiones. Ahora, las etapas o pasos para llevar a cabo el reporte son 5, muy generales, ¿ya? Aquí en este caso son 5 etapas que hemos identificado o pasos que hemos identificado con Pablo para poder llevar a cabo el monitoreo y reporte de las emisiones. El primer paso en un inventario de una organización es definir cuál es el periodo del reporte. Todas las emisiones ocurren durante un tiempo. Entonces hay que definir cuál es el tiempo que estamos considerando y que vamos a reportar estas emisiones. Estas emisiones puede ser durante un año calendario. Esto quiere decir que vamos a considerar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre las emisiones asociadas en la operación.
puede ser un año fiscal inglés o norteamericano, donde el periodo que vamos a considerar es desde el 1 de julio hasta el 31 de junio. Esto quiere decir que vamos a estar interanuales, o sea, el año fiscal del 2024 va a incorporar las emisiones de julio 2023 hasta junio 2024. Entonces tenemos como un interanual. O puede ser otro periodo. Por lo general, lo que se recomienda siempre es que los inventarios al menos tomen 12 meses, ya sea con año calendario o año fiscal, dependiendo de la organización y el objetivo que se busca también en el reporte y el cómo opera la organización en sí misma. Lo segundo es la definición de límites de la organización. Esto quiere decir qué incluyo en el reporte y qué voy a excluir. Para esto hay dos métodos que se recomiendan en el GHG y en la ISO. Uno es el enfoque de participación accionaria y el segundo enfoque se le llama enfoque de control. El enfoque de participación accionaria, de alguna forma, contabiliza todas las emisiones asociadas a la organización, pero solo reporta el porcentaje de participación o el porcentaje de emisiones que le corresponde a la participación accionaria. O sea, si yo tengo el 5% de las acciones, yo solamente voy a reportar el 5% de las emisiones que yo vaya a contabilizar. Ahora, la dificultad de esto es que a veces las organizaciones con participación accionaria son muy grandes y por ende tengo que ir a contabilizar todo para poder reportar mi parte, ¿ya? Entonces, por lo general no es un método que se utilice mucho. Y el segundo es el enfoque de control, que el principio es que se reporta el 100% de las emisiones que se defina. ¿Que se defina cómo? Que se defina bajo dos modelos de control. Esto puede ser control financiero o control operacional. El control financiero Hola, quiere Mori. decir que yo Hola, chiquis. como Hola, ¿cómo están? organización tengo acceso a poder generar cambios en la estrategia o en la planificación financiera y operacional de mi organización. Y en el caso del control operacional, yo no tengo acceso a hacer modificaciones o variaciones en el ámbito o planificación financiera, pero sí puedo hacer cambios en la estructura o metodología operacional de la organización. Por lo general, el método más utilizado para las definiciones de borde es el control operacional. Ya es lo más común ver en inventarios organizacionales es el control operacional. Y esto se debe a que si yo tengo el control de la operación, por ende debería tener mayor facilidad y acceso a los datos de operación. Y si recuerdan, para poder contabilizar las emisiones, la entrada o el primer paso es poder identificar los datos de operación. Así que por lo mismo, el principal control y lo que siempre se recomienda es utilizar un enfoque de control operacional porque de alguna forma deberíamos tener mayor facilidad o acceso a los datos de operación de la organización. Un ejemplo, si tenemos una organización que puede ser un holding o una organización que tiene distintos establecimientos, nosotros podríamos definir distintos alcances, ¿ya? Un ejemplo o una alternativa sería, vamos a considerar todos nuestros establecimientos, porque definimos enfoque de control operacional y tenemos un enfoque o una operación completa de todos los establecimientos. Perfecto. Entonces, mi huella de carbono tiene que responder a las actividades y fuentes de emisión de cada uno de estos tres establecimientos. Y un cuarto incluso, o sea, si este establecimiento como edificio corporativo es un edificio distinto a estos tres, también lo tenemos que incluir, ¿ya? Otra alternativa sería decir, oye, ¿sabes qué? Hay un establecimiento que está fuera de mi alcance. El alcance puede ser tanto un alcance a nivel de control operacional como también una definición de geográfica. O sea, vamos a reportar solo las emisiones de mis operaciones en Chile. ¿Y qué pasa con mis operaciones en Perú, en Colombia, en Bolivia? En México la estamos excluyendo. O sea, lo importante es que quede transparente y vamos a definir solamente estos dos establecimientos. Lo importante es dejar transparente cuál se incluye y cuál se excluye. O podríamos decir, oye, ¿saben qué? Vamos a dejar fuera toda la parte de administración o establecimiento administrativo y vamos a considerar solamente el establecimiento operacional de producción o de fabricación. Y lo demás lo excluimos. La huella de carbono permite
todas las alternativas, ya incluso podría haber más alternativas aquí, ya que estamos excluyendo incluso ciertas actividades que ocurren dentro del mismo establecimiento. Acá lo importante es poder dejar transparentado y explícito cuál es la definición de borde y qué se incluye y qué no se incluye dentro de mi organización. Entendiendo que cuando hablamos o definimos una organización, la definimos a través de su razón social o su root, ¿ya? Entonces, todas las actividades que respondan a este root deberían estar incorporados si es que nosotros no hemos definido que se excluyan, ¿ya? Eso es lo que va a tener en cuenta un verificador en el momento de revisar o dar aseguramiento al cumplimiento de los principios en lo que ustedes estén reportando. Tercero, definir las fuentes de emisión y los gases de efecto invernadero a reportar. Una huella de carbono o una organización puede tener actividades aguas arriba y aguas abajo, como bien lo estábamos conversando con Francisco. O sea, mi organización puede tener emisiones directas como emisiones indirectas, y mis emisiones indirectas pueden estar en mi cadena de suministro aguas arriba, generación de electricidad, transporte de bienes y servicios, otros, y aguas abajo, que puede ser transporte de mis productos, generación de residuos, franquicias, etcétera, ¿ya? Y las emisiones directas. Por ende, nosotros tenemos que definir cuáles de estas fuentes vamos a incorporar y qué gases de efecto invernadero vamos a reportar. A nivel de las dos metodologías que estamos revisando hoy día, el GHG Protocol y la norma ISO tienen la ISO, el GHG, voy a partir por el GHG, que este aquí al ladito define tres grandes alcances: alcance 1, 2 y 3. El alcance 1 son las emisiones directas, el alcance 2 son las emisiones provenientes del uso de electricidad y el alcance 3 son todas las fuentes de emisión asociadas a mi cadena de valor, aguas arriba y aguas abajo. Ahora, la ISO tomó esta caracterización o clasificación y la desagregó en 6 categorías. Entonces, la categoría 1 es igual al alcance 1 del GHG. O sea, la categoría 1 de la norma ISO 14064 parte 1 es igual a la categoría de alcance 1 del GHG. La categoría 2, que dice emisiones indirectas por uso de energía importada, es igual al alcance 2 del GHG. Y las emisiones asociadas a la cadena de valor, la norma ISO las desagrega en tres grandes grupos: emisiones por transporte, aguas arriba, aguas abajo; emisiones indirectas por el uso del producto; y, o sea, emisiones indirectas de productos utilizados por mi organización, o sea, las materias primas y energéticos que estamos utilizando. Y la última categoría son las emisiones por el uso de mi producto. La categoría 6 son otras fuentes. Siempre hay un otros, ¿ya? Porque siempre puede haber algo que se escape de la regla, ¿ya? Pero de alguna forma acá, si se fijan, las categorías, indiferente que estén desagregadas en categorías distintas, las subcategorías son las mismas. Acá en esta tabla dejamos en celeste las categorías que principal o generalmente nosotros incluimos en un reporte organizacional. En el caso de emisiones directas, la práctica común es identificar o reportar las emisiones por combustión estacionaria, combustión móvil y emisiones fugitivas. Las emisiones fugitivas son emisiones, por ejemplo, de un sistema de climatización que por la operación se va fugando gases en su operación y hay que recargar o hacerle mantención. Puedo tener un proceso que también genera emisiones fugitivas, el uso de extintores, por ejemplo, que van haciendo emisiones fugitivas. En el caso del alcance 2, el uso de electricidad siempre hay que reportarlo, la generación de electricidad, ¿ya? Es raro encontrar reportes de emisiones de otros energéticos. Llámese otros energéticos a compro calor, compro frío, compro aire comprimido, etcétera. Algún otro medio energético que estemos utilizando. Acá en Chile la práctica común es que se utiliza directamente combustible fósil o electricidad y se genera cualquier otro energético dentro de la producción. Pero si existiera el caso que ustedes compran frío, compran calor, compran aire comprimido, habría que identificar ese factor de emisión de su generación e incorporarlo. Pero por lo mismo no es una práctica común hoy día, es raro verlo. En Chile, en Chile. Bueno, emisiones del transporte. La recomendación siempre es identificar el transporte de bienes aguas arriba, o sea,
compro mis materias primas y el transporte desde el productor de esa materia prima hasta mi faena, mi sitio, mi establecimiento, tengo que incorporar ese transporte. Transporte y distribución aguas abajo, lo que una vez que yo fabrico mi producto o mi servicio, todo el transporte que ocurre aguas abajo del proceso. Desplazamiento diario de empleados, el transporte diario de mis colaboradores desde su casa hasta la operación de la faena ida y vuelta. Viajes de negocio, eso también es importante. Los viajes aéreos, viajes terrestres, viajes marítimos que ocurren durante el periodo de tiempo que hemos identificado. En el caso de las emisiones por los productos utilizados, hay que incorporar todas las emisiones asociadas a los bienes, los principales. O sea, si hoy día tenemos en mi organización también compra bienes o materiales de oficina, lápices, cualquier cosa de oficina, papel o cualquier otro insumo, es probable, si esto representa menos del 80%, podemos excluirlo del análisis. O sea, no es necesario que pongan las emisiones de los lápices pasta que estén comprando, por ejemplo, ¿ya? En el caso de las hojas va a depender, ¿ya? Porque si dentro de su organización imprimen o generan mucha impresión de hoja, es importante incorporar las resmas de hoja o las tintas de impresión. Pero ahí va a depender del caso a caso de cada uno. O sea, si ustedes son una organización que su proceso es fabricar bolas de molienda, es muy probable que las materias primas que utilicen en la producción de bolas sea lo más importante tanto a nivel de costo como a nivel de masa de lo que estén incorporando. O sea, siempre hay un criterio que podemos seleccionar para definir este 80-20 las materias primas. La disposición de los residuos, eso es importante incorporar y cualquier otro servicio que usted de alguna forma se le esté entregando. Los gases de efecto invernadero, algo comentamos, tenemos la familia de los 7 gases de efecto invernadero. Los primeros 3 gases, CO2, metano y óxido nitroso, están relacionados principalmente al uso de combustible fósil o emisiones fugitivas que ocurran. Los HFC y PFC son gases de efecto invernadero provenientes de sistemas de climatización o refrigeración. Si ustedes no cuentan con estos procesos, podría excluirse del análisis. O sea, si hoy día ustedes en su sitio tienen solo una oficina y tienen un aire acondicionado, el aire acondicionado podría excluirse porque no es material o relevante en función del core o del foco específico de lo que hagan como organización. Pero si son una empresa que tiene actividades de refrigeración en su proceso, o sea, somos un frigorífico, tenemos un supermercado de almacenamiento en frío de algún producto, no se debería excluir este tipo de gases. Y los otros gases como el hexafluoruro de azufre y el trifluoruro de nitrógeno son gases presentes en procesos industriales. Por ende, si no cuentan con estos gases o no tienen procesos industriales directos con el uso de estos gases, perfectamente se podría excluir. El SF6, por lo general, son gases que se utilizan en los sistemas de protecciones eléctricos, en subestaciones eléctricas, que de no tener estos sistemas podría no incluirse. Y el NF3 son gases que se ocupan hoy día en los procesos de fabricaciones de televisores de plasma. Por ende, son gases bastante enfocados en cierto sector industrial. Así que si hoy día su organización no está en estos sectores industriales específicos, podría excluirse sin problema. Pero como le habíamos comentado antes a Laila, es importante al menos como base en cualquier reporte de inventario reportar como mínimo estos 3 gases, CO2, metano y óxido nitroso. Paso 4, cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Acá dejamos nuevamente la fórmula general, datos de actividad, factores de emisión y potencial de calentamiento global. Y en la etapa de cuantificación tenemos que identificar los datos de actividad. ¿Qué datos de actividad? Ya hemos nombrado algunos. En el caso de los combustibles, los volúmenes de combustible, metros cúbicos o toneladas o litros que estemos utilizando y el tipo de combustible, si es que es diésel, si es que es petróleo, si es que es carbón, gas licuado, gas natural, etc. En el caso de la electricidad, en unidades de electricidad, ya sea kilowatt hora o megawatt hora, que represente el periodo que estamos definiendo. En el caso de los gases refrigerantes, la masa de gases refrigerantes, en este caso, que se hayan fugado durante el proceso o periodo, ¿ya? O sea, si tenemos un equipo de climatización y nosotros vemos que en su etiqueta dice que el equipo tiene
10 kilos de CFC12, nosotros no vamos a poner en el inventario 10 kilos de CFC12 porque es muy probable que no todo se fugue, a no ser que en un proceso de mantención hubo una recarga completa del sistema. ¿Ya? Así que, aquí hay que tener ojo de que esta masa de refrigerante o de gases refrigerantes que ustedes estén considerando refleje las emisiones recargadas o fugadas en el proceso o en el periodo del reporte. En el caso de la movilización de personas, lo ideal es que esté en pasajero kilómetro. ¿Ya? ¿Cuántas personas se movieron y en qué medio de transporte? Si es que fue un bus, un vehículo particular, metro, bicicleta, scooter eléctrico u otro. Y cuánta distancia se movió esta persona o esta cantidad de personas. En el caso de las cargas es tonelada kilómetro, cuántas toneladas movimos en qué distancia y si lo mismo, si esto se movió por un camión a diésel, se movió en tren, se movió en barco, se movió en avión, es importante identificar el medio de transporte. En el caso de los bienes incorporados necesitamos saber la masa, cuánta masa de bien incorporado, ya sea acero para hacer bolas de refuerzo, eh, cualquier otra materia prima que estén utilizando hoy día, químicos para hacer algún compuesto u otro. Es importante identificar el 80% de lo principal que hoy día estén utilizando en sus procesos y los residuos, las toneladas. Ya en el caso si hay uso de agua, también se puede incorporar el agua como un servicio, en el caso tanto como de adquisición de agua como en el tratamiento de agua, ya en volumen. Importante que todos los datos de actividad tengan un medio de verificación o de respaldo. Esto quiere decir de que la información que levantemos, ideal que tenga una factura, boleta de compra o una medición por algún sistema que esté calibrado, que nos indique o nos respalde la cantidad de lo que estemos levantando. Por ende, podemos identificar ya sean medios de respaldo de boletas, facturas de compra, órdenes de compra, guías de despacho o, en caso contrario, sistemas de almacenamiento de datos, sistemas informáticos como sistemas SAP, sistemas PI u otro que mantenga la organización y que mantenga la trazabilidad ya sea de las compras de combustible, compras de insumos, movimientos de personas, etcétera. Finalmente, es importante tener en cuenta que todos los datos de actividad que nosotros vamos a levantar va a tener que pasar por un proceso de procesamiento, ya sea tanto en los datos, en los ajustes de los datos por el periodo o por las unidades en las que trae para poder ajustarlo a las unidades de los factores de emisión para poder calcular las emisiones. Así que, por lo general, siempre hay que procesar los datos para poder llegar al cálculo total de emisiones. Es un paso importante a tener en cuenta. Una vez que ya tenemos los datos de actividad levantados, respaldados y procesados, vamos a identificar si vamos a calcular por un calculador, una herramienta, o vamos a levantar nosotros los factores de emisión y los potenciales de calentamiento global, ya sea de las fuentes que vimos anteriormente o, como habíamos mencionado en el caso Huella Chile, acá está el link de la base de datos de factores de emisión disponible del programa Huella Chile que ustedes pueden descargar en su página web y pueden revisar también y utilizarlo. Si utilizan directamente el calculador de Huella Chile, todos estos factores ya están incorporados en la herramienta. Una vez que ya tenemos el cálculo, vamos a tener los resultados y los resultados es importante llevarlos a un reporte. Huella Chile tiene un formato de reporte disponible. Como les decía, esto está basado en la norma chilena ISO 14064 parte 1. Ustedes lo pueden bajar, tomar como referencia o utilizar un formato propio. Importante que el reporte que ustedes vayan a generar incorpore al menos los títulos principales de la descripción general de la organización, la descripción de lo que estén haciendo, cuál es el objetivo del cálculo de la huella, cuál es el año del reporte, los límites y exclusiones, qué gases están presentes, hay algún establecimiento excluido, hay alguna actividad excluida o cuáles son las incluidas. Los resultados, los supuestos que están incorporados, podríamos tener datos estimados o de alguna forma no tenemos medios de verificación, por ende fue un juicio de expertos. Es importante que todo quede transparente.
las conclusiones y los anexos. En anexos, por lo general, uno lo que identifica en los anexos son la base de datos de los datos de actividad o el inventario de datos de actividad que usamos, los factores de emisión incorporados, el tipo de AR que estemos utilizando, AR5, AR4, AR6 en los potenciales de calentamiento global y cualquier otra información, supuestos, criterios, sistemas de corte, criterios de corte, ajustes que hayamos incorporado en el cálculo. Ya con esto dejamos, de alguna forma, el proceso termina con la elaboración del reporte. Recordar que no es obligación, pero es una recomendación que el reporte sea verificado. Cuando es una obligación, entre comillas, es si es que su objetivo es comunicar a terceros los resultados de su huella de carbono, se recomienda siempre pasar por una verificación de una tercera parte independiente. El programa Huella Chile tiene un listado de organismos verificadores reconocidos que operan en Chile y que ustedes pueden contactarlos y cotizar con ellos cualquier verificación con el fin de dar aseguramiento al cálculo y al reporte que ustedes hayan levantado, con el fin de asegurar el cumplimiento de los principios y sobre todo, si esto lo van a comunicar a terceros, asegurarse de que la información y los resultados sean fidedignos y estén exactos y correctos. Finalmente, como aspectos complementarios a tener en cuenta en el proceso, existen algunos gases refrigerantes que ya no están hoy día cubiertos por el Acuerdo de Cambio Climático, que es el Acuerdo de París, sino que están en otro acuerdo, que es en un acuerdo del Protocolo de Montreal y el Acuerdo de Kigali, donde tiene un foco en las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal con un foco en ozono. Entonces, estos gases hoy día, que son el CFC-11, CFC-12, tienen un efecto de gas de efecto invernadero, pero hoy día no se consideran en los inventarios porque estos gases se levantan en la contabilidad del potencial en el daño o agotamiento de la capa de ozono. Entonces, esto hoy día son información complementaria que uno puede acceder en el inventario. Si ustedes tienen sistemas de refrigeración con alguno de estos gases, no se incluye en el inventario, sino que se incluye como información adicional, ya como complementaria, porque estos gases no están hoy día controlados por el Acuerdo de París, sino que están controlados por el Protocolo de Montreal, ¿ya? Son como ajustes. En el caso de las emisiones por uso de electricidad, aquí hay que tener en cuenta que podríamos estar utilizando certificados de energía renovable de terceros o del sistema que de alguna forma reconocen un factor de emisión cero en la energía que estamos comprando del sistema eléctrico. Por ende, existen dos métodos de comunicación de las emisiones de producto de la electricidad o alcance 2. ¿Ya? El método de cuantificación local, que lo que hace es que toda la electricidad que yo consumí lo multiplica por el factor de emisión de la red eléctrica, y existe un método complementario. El método de cuantificación local es obligación reportarlo, ya ese es obligación reportar en los inventarios el método local, pero si ustedes cuentan con certificados de energía renovable, pueden complementariamente reportar también la cuantificación del alcance 2 bajo el método de mercado. Este método de mercado reconoce la energía renovable no convencional como cero emisiones y por ende se descuentan de las emisiones totales que se estén informando. El método de localización o el método local lo que hace es multiplicar toda la energía eléctrica por el factor de emisión del sistema eléctrico nacional, en el caso en Chile, o el sistema eléctrico de Aysén o Magallanes, dependiendo de dónde estemos instalados. Y estos factores de emisión hoy día lo informa el Ministerio de Energía en su plataforma de energía abierta y podemos acceder y revisar en el año específico que estemos contabilizando cuáles son las emisiones o el factor específico. Y en el caso del método de mercado, se reconocen los certificados de energía renovable como cero y se restan de la energía consumida. Sin embargo, si la cantidad de certificados de energía renovable no equivalen al 100% de mi energía consumida, la energía remanente debe ser multiplicada por un factor de emisión residual. El factor de emisión residual hace referencia a un factor de emisión que tiene más emisiones en la red porque saca toda la energía renovable del sistema. ¿Ya? Ese también lo informa, pero no lo informa el Ministerio de Energía directamente, sino que lo informa el coordinador eléctrico a través del sistema Renova. Ahí lo vamos a revisar.
Solo para que lo tengan en cuenta. En el caso de Huella Chile, para entregar o reconocer los certificados o la contabilidad de gases de efecto invernadero en cualquiera de los sellos de reconocimiento de primer nivel, el programa Huella Chile pide como requisito, de alguna forma traído o recomendado por el GHG Protocol principalmente, de que la energía renovable no convencional que se declare debe tener como mínimo, debe entregar o comunicar como mínimo un número identificador de la energía, las unidades de RNC que se están declarando en megawatt hora, kilowatt hora, el sistema que hoy día reconoce o declara la energía renovable no convencional debe tener un acceso o un registro de acceso público y se debe asegurar la cancelación de estas unidades. A quién la está hoy día utilizando? Para esto es importante que la energía renovable que se declare venga reconocida o certificada por terceros. En Chile operan sistemas internacionales de reconocimiento de energía renovable como GREENY o IREC, de International REC Standard, y también el coordinador eléctrico tiene un sistema que se llama Renova, que es un registro nacional de energía renovable que permite y facilita y que cumple con todos estos requisitos el reconocimiento de los certificados de energía y que los reconoce el programa en este caso para poder incluir en los sellos de reconocimiento. En otras palabras, si ustedes no tienen energía renovable no convencional que no generan in situ y que hoy día la compran, si es que no está certificada por terceros, no puede reconocerse en el programa Huella Chile o de alguna forma el verificador tampoco lo va a reconocer. En el caso que ustedes tengan contratos de energía renovable, es recomendable que estos contratos los validen en el Registro Nacional de Energía Renovable de Renova. Ahora, sabemos y lo tiene presente el programa Huella Chile de que el certificar la energía renovable presenta un costo y que es un costo alto. ¿Ya? Green y IREC tienen un costo importante. Sin embargo, Renova entiendo que es una plataforma gratuita y que ustedes por ser consumidores del sistema eléctrico nacional y que cuenten con algún contrato de algún generador del sistema eléctrico nacional, ustedes pueden reconocer esos contratos en el registro nacional y pueden generar estos certificados de forma gratuita para que les validen esta energía renovable no convencional. Los factores de emisión residual, Renova publica los factores residuales de cada año, el del 2024 todavía no está disponible, pero si se fijan, hay los factores residuales levemente más alto que el factor de operación del sistema, porque lo que hace es sacar la energía renovable del sistema. Por eso, de alguna forma, la energía queda con más emisiones hoy día. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vayan a calcular el método de mercado, y queda una energía remanente, esa tienen que calcularlo con el factor de emisión residual, no el operacional, ¿ya? Porque hay una diferencia. Eso principalmente. No sé si queda alguna duda con lo que revisamos, tanto en la huella organizacional como en la parte complementaria de la energía renovable. Por acá en el chat no hay dudas manifestadas, pero bueno, dejamos abiertos los micrófonos para que puedan expresarse. Súper. Bueno, con esto le paso la palabra a Pablo porque ahora vamos a revisar algunos casos específicos respecto a huellas organizacionales, huellas de carbono organizacional. Dale más, Pablo. Bueno, gracias Sebastián. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí, se Bueno, escucha. todo lo que habló Sebastián, ¿cómo se ha aplicado en la industria? Primero vamos a comenzar comunicando acerca de cómo es esta proporción de las emisiones de acuerdo al alcance y sector industrial. ¿Ya? Para eso el Carbon Disclosure Project, CDP, por su sigla en inglés, es una plataforma de reportabilidad internacional, reportabilidad de huella de carbono y otros atributos ambientales, y donde las grandes compañías, digamos, reportan y ellos realizaron un informe para analizar el impacto del alcance 3 dentro de las distintas industrias. Todas las barras amarillas representan el alcance 3, las barras azules representan el alcance 1 y las barras que son de color naranja representan el alcance 2. Como pueden ver, en la gran mayoría de la industria, el alcance 3 es significativo, o sea, son las emisiones que están ocurriendo o que ocurrieron, ¿cierto?, en la cadena de valor, ya sea aguas arriba, hacia los proveedores, o aguas abajo, hacia los clientes. Y en algunos casos, también
las emisiones del alcance uno, por ejemplo, la industria química, el carbón, del papel, la silvicultura, servicios de transporte, acero, cemento, se puede observar, ¿cierto?, de que es muy material las emisiones directas, o sea, las que ocurren en las fuentes de emisión propias. Siguiente, Sebastián. Entonces, una conclusión es que de manera muy transversal, el alcance 3 en general puede ser al menos un 2/3 de las emisiones de la empresa o a nivel sectorial. Entonces, ustedes piensen en eso, de que cuando están evaluando su propia huella de carbono, hay muchas emisiones que van a estar fuera del control de ustedes y que van a estar cercanos a sus proveedores y también cercanos a sus clientes. Siguiente. Entonces, si analizamos qué pasa con, por ejemplo, en el sector de los metales y la minería, tenemos una gran barra amarilla que dice que más del 90% de la huella de carbono está relacionado con el alcance 3. Ahora, si vemos el siguiente gráfico de torta, podemos ver cómo se separan o se distribuyen estas emisiones en las subcategorías que explicó Sebastián. Disculpen que esto no lo alcancé a traducir, pero hay dos grandes categorías que explican, ¿cierto?, esta gran proporción del alcance 3. La primera, que es la casi un 40%, está dado por el procesamiento de los productos que vende la compañía. Y la segunda, que casi un tercio de las emisiones, está relacionado con la compra o con el carbono incorporado en los productos que la compañía compra. Productos y servicios, entendiendo productos como bienes y servicios. O sea, ya con esto tenemos, ¿cierto?, un 40, un 30, más de un 70% relacionado a dos subcategorías y que van a depender, ¿cierto?, del tipo de mineral o el tipo de metal que se procese. Por ejemplo, podemos esperar que en aquella industria que se procese el aluminio sea más fuerte las emisiones por el procesamiento de los productos, ¿cierto? Porque hay una circularidad asociada a ese material. Pero y en el caso de los bienes y servicios que adquiridos, digamos, en algunas, digamos, tipos de metales puede representar más del 50% también de lo que la compañía, digamos, está reportando en su alcance 3. Si vemos la siguiente, vamos a ver una visión sectorial sobre cómo se distribuyen las emisiones a través del ciclo de vida en la industria del cobre. Y bueno, ahí está todos los enlaces, toda esta información pública, se lo estamos dejando disponible a ustedes. En este caso podemos ver cómo se hizo el análisis de la producción de cobre en América Latina para el año 2018 y algunas proporciones cambian. El alcance 1 representa un 20%, el alcance 2 casi un 50% y el alcance 3 representa un 30%, así como en grandes números, en grandes números. Entonces, aquí ya podemos ver que en este caso, por lo menos este documento, hace mucho énfasis en la gestión para transitar hacia el net cero, transitar hacia la descarbonización, trabajar mucho sobre el alcance 2, o sea, la eficiencia energética, o cambiar incluso las fuentes, la materia energética, o de cómo generamos esta energía. Trabajar mucho también en el alcance 1, que tiene que ver también con la electromovilidad, cambiar lo fósil o cambiar a combustibles más limpios o más bajos en carbono. Y en el alcance 3 es donde es más difícil la gestión porque significa colaborar con la cadena de valor o también colaborar con los clientes. Eh, También significa generar, digamos, unas políticas y, bueno, esta actividad que estamos realizando también con ustedes corresponde a la gestión del alcance 3 de las grandes mineras que participan de la mesa de trazabilidad del alcance 3. Entonces, hoy día es un trabajo, digamos, colaborativo, principalmente lo que se está realizando en la emisión del alcance 3. Si vemos la siguiente, ahora vamos a ir acercándonos cada vez más a qué pasa con el perfil de emisiones de una empresa minera como por ejemplo Goel, una empresa pública. Aquí esto está modificado de su reporte de sustentabilidad que tiene el enlace y podemos revisar que el 18% de sus emisiones son directas, o sea, ocurren por la combustión, ¿cierto?, de combustibles fósiles en los equipos propios. Y también hay otro tipo de emisiones que están relacionadas también que pueden estar relacionadas a fugas. El alcance 2 representa un 17% y el alcance 3 representa un 65%. ¿Dónde están ubicados los proveedores mineros dentro de esta cadena de valor? Bueno, en el 3.1, bienes y servicios adquiridos.
En ese número 600.000 toneladas, ¿ya? Están dentro la cadena de valor hacia los proveedores. Y en la categoría más material, que es la categoría 3.10, procesamiento de productos vendidos, si se dan cuenta, hay una gran parte de la emisión ahí, ¿cierto? Que está basado en cuánto energía de alcance 1 y 2 tienen que consumir mis clientes para procesar lo que yo les vendo. Entonces, bueno, el cobre, al estar en las partes iniciales de la industria de commodity, se espera que después se meta mucha energía en el futuro para ir transformándolo en distintos productos y que es la base también de la descarbonización del mundo, ¿cierto? La electrificación o la electromovilidad de las cosas, de muchas cadenas de valor, digamos, el cobre juega un rol fundamental. Otra cosa importante, Codelco tiene ya una meta de mitigación al 2030 que es ambiciosa. Ellos se propusieron reducir en un 70% su alcance 1 y 2, ¿ya? Y el alcance 3, la gestión del alcance 3 lo están haciendo a través de un enfoque colaborativo. Entonces, podemos revisar lo siguiente: mitigación, reducción de emisiones, gestión de emisiones de alcance 3, cambios de tecnología para transitar hacia la descarbonización y también perfilar, ¿cierto?, una ruta a la carbono neutralidad hacia el 2050, que incorpore no solamente, digamos, mitigar las emisiones, sino que incorpore fuertemente la adaptación, el enfoque de adaptación al cambio climático, que es cómo nos adaptamos a una gestión hídrica cuando este recurso va a escasear, cómo cuidamos la biodiversidad, cómo se minimiza y se gestiona los riesgos del cambio climático y cómo mejoramos la resiliencia comunitaria, o sea, de aquellas comunidades que están alrededor de la operación. Bueno, y dejamos que en el alcance 3, allá abajo hay unos logos de instituciones, que son las instituciones, digamos, que están afiliadas a su estrategia, y no, nosotros privilegiamos en este análisis de casos aquellas organizaciones que participan en el programa Huella Chile, y con esto también denotar de que Codelco cuenta ya con un sello de cuantificación a través del programa y que participa ya desde hace unos años y que reporta a través del programa al programa Huella Chile su inventario. Vamos a pasar al siguiente análisis de caso, que ya es una minera privada, ¿cierto? Anglo American. Ellos tienen casi 3 millones de toneladas. Recuerden ustedes cuántos millones era el inventario nacional para que saquen algunas proporciones con respecto también a la Codelco anteriormente y Anglo American. Están con números en rojo la proporción con respecto al total, ¿cierto? El alcance 1, 380.000 toneladas, corresponde a un 13% de las emisiones totales. El alcance 2, un 21%, tomando en cuenta el enfoque de reporte, ¿cierto? Y de contabilidad de reporte basado en la localización de esa red eléctrica. Ahí está, son 600, casi 607.000 toneladas de CO2 equivalente, y un 66%, casi 2 millones de toneladas, se encuentran en su cadena de valor. Entonces, bueno, cosas interesantes que podemos ver en esta divulgación es que también por el principio de transparencia, las empresas están obligadas, entre comillas, a reportar sus dos enfoques, o sea, reportar el enfoque basado en la localización, ¿cierto?, de la red eléctrica, y también reportar su enfoque de mercado, o sea, es decir, ellos compraron instrumentos contractuales certificados, energía renovable certificada, por lo tanto pueden comunicar de que sus emisiones de alcance 2 son igual a cero. En este caso ellos lo hacen, y también manifiestan de que su matriz eléctrica es 100% de energía renovable. Importante denotar, esta empresa que es privada, tanto Codelco, que era pública, y esta privada, también manifiestan metas al año 2030 y al 2040, ¿ya? Muchas empresas mineras eh, colocaron o se impusieron metas de mitigación que al principio eran el 2050. Yo dije, nosotros lo vamos a adelantar 10 años, y en algunos casos definieron su carbono neutralidad al 2040. Entonces, bueno, aquí algunas metas explícitas de ellos: llegar a 8 sitios operacionales que sean carbono neutrales al 2030, un 30% de reducción en las emisiones de alcance 1 y 3 con respecto a también a un año base. Y al 2040 quieren que todos esos sitios sean carbono neutral, y tenemos un 50% de reducciones en el alcance 3, ¿ya? Sobre una línea base. O sea, están diciendo y manifestando de que es un trabajo también con los proveedores. Ahora,
Anglo American definió 5 pilares, y uno de los pilares de su descarbonización, o como le denominan ellos palanca de descarbonización, es la cadena de valor. Y abajo pueden ver como los 5 principios de este enfoque de cómo gestionar la cadena de valor. Es impulsar, ¿cierto?, la reducción de emisiones en su esfera de influencia y control, colaborar, unir fuerzas con otras organizaciones y liderar, ¿ya? En general, yo creo que, por lo menos lo que nosotros hemos revisado, la gran minería en Chile están afiliándose a estos principios, ¿ya? Quieren liderar no solamente en el país, sino que en el mundo, el cómo hay que hacer esta gestión y cómo llevar digamos, la bandera de la carbono neutralidad hacia el 2040. Siguiente, por favor. Ahí, por favor. Bueno, pero ¿qué pasa con los proveedores? Y aquí dejamos un proveedor que también ya hace tiempo ha participado a través del programa y que ha sido reconocido a través del sello de excelencia, que es el sello más alto que da el programa Huella Chile, eh, que es Komatsu Camins, ¿ya? Ellos son el 70 y casi el 80% de las ventas de las ventas del año 2022 provienen de servicios que le ofrecieron a la minería. Y aquí podemos ver su inventario, ¿ya? Ellos también divulgan inventario de alcance 1, 2 y 3, y podemos revisar que para el año 22 un 30% corresponde a las emisiones de alcance 1, o sea, principalmente combustible que consumieron dentro de sus equipos propios. Un 4% de energía de la red eléctrica, y un 66% nuevamente se encuentra fuera del control de ellos en su cadena de valor, ¿ya? El orden, y no sé si se acuerdan ustedes, pero para que tengan una dimensión, ellos tienen un inventario cercano a los 27.000 toneladas de CO2 equivalente el año 22. Recordar que un chileno promedio está alrededor del 5,5, ¿ya? O 5,4, ¿cierto? Emisión de toneladas de CO2 equivalente por persona al año. Entonces ahí ustedes pueden sacar cuántos chilenos, ¿cierto?, equivalentes, más o menos, para hacer una dimensión. Importante destacar de esta reportabilidad. En esta reportabilidad ellos explican por qué cambió entre el año 21 y el año 22. Eso es interesante, digamos, entenderlo, y se denota también una gestión del carbono interno. Segundo elemento a manifestar es que se impusieron metas también. Ellos quieren reducir en un 50% la huella de carbono al año 2030 en el alcance unidos. También quieren aumentar un 50% el uso de RNC al año 2030. Y además, y esto ya tiene que ver digamos, con sus sucursales que están distribuidas en todo el país, es contar con 5 sucursales carbono neutrales, ¿ya? Bueno, ahí les dejamos a ustedes otros elementos para que puedan ir revisando después cuando les vean esta presentación. Siguiente, por favor, Sebastián. Ahora vamos a revisar, si bien no es proveedor así como directamente de la gran minería, ¿cierto?, pero es proveedor de muchas empresas. Esta es la huella de carbono de Soymac, de Food Center. Y si se fijan, el 93% se encuentra en el alcance 3 de las emisiones. Principalmente, ¿dónde? En todo el transporte de carga, ya sea de la cadena de valor agua arriba, o sea, desde sus importaciones hasta la llegada a Chile y su distribución a las distintas sucursales. Casi el 50% de la emisión está asociado a eso, y un 36% está asociado al transporte de los clientes a las tiendas. Entonces, si se fijan, su cadena de valor aquí pesa mucho. Ahora, este inventario, yo no lo dejé explícito, porque ustedes lo pueden revisar después en el link. Por ejemplo, no incluye el carbono incorporado en las cosas que ellos venden. Entonces podríamos pensar incluso de que el alcance 3 puede ser mayor en proporción por todo el carbono incorporado en los materiales que ellos están ofreciendo y que venden a las distintas industrias del país. Siguiente. Bueno, también de notar que ellos son sello también de excelencia dentro del programa Huella Chile. Acá estamos mostrando, y esto, digamos, el interés que un banco también se parece mucho a una empresa de ingeniería, digamos, el perfil de emisión es muy similar.
estamos mostrando la huella de carbono del año 24 del Banco de Crédito de Inversiones. Eh, y aquí hay varias cosas interesantes para que tomar en cuenta, es que el 70% de sus emisiones se encuentran en su alcance 3. Hay un 27% que está en el alcance 2 y uno puede decir es esperable, ¿cierto? Porque las sucursales consumen mucha electricidad. Y un 3% solamente al alcance 1, y ya aquí se nos mete un elemento, por ejemplo, que es más material en esta industria que más que en otras, que son las emisiones fugitivas. O sea, son las fugas de gases refrigerantes que ocurren en sus equipos de aire acondicionado en las distintas sucursales. Bueno, pero el 70% del alcance 3, ¿dónde está lo material? ¿Dónde está lo importante? Viajes de negocio y transporte de los colaboradores y el teletrabajo. Ahí está casi todas las emisiones de su alcance 3. Entonces, bueno, igual que muchas otras empresas que les mostré anteriormente, ellos definieron un foco, ¿cierto?, en la mitigación de las emisiones operacionales, y además se suscribieron o, digamos, validaron sus objetivos de mitigación a través de los objetivos basados en la ciencia, o SBTI, como está puesto ahí, que es por la sigla en inglés de los objetivos basados en la ciencia, que es una organización internacional que valida los objetivos y metas de las empresas. Y ellos definieron que su meta el año 28 era reducir en un 46% su alcance 1 y 2 con respecto al 2017. Y, como pueden ver su inventario, que suena como lógico, ¿cierto? Reducir un 70% los viajes de negocio respecto a la línea base del 2017. O sea, quizás fomentar más el teletrabajo, por un lado, también las teleconferencias, que permiten hacer o minimizar, ¿cierto? O disminuir los viajes aéreos a través del país. Algunos avances que tuvieron en el 2024 que se pueden, digamos, aquí mostrar. Se mantiene la compensación del 100%, o sea, ellos hacen su inventario y compensan aquellas emisiones que no han podido reducir, y también que obtuvieron el sello de excelencia, no lo puse acá, debería lo vuestro, el sello de excelencia a través del programa Huella Chile. Recordad que el programa Huella Chile una vez al año reconoce a todas las empresas que participan con ellos y va reconociendo y respaldando el nivel de avance en la distinta gestión del carbono. Siguiente, por favor. Todo el mundo está avanzando, ya sea por los lineamientos internacionales, las grandes, digamos, los grandes lineamientos, ya sean industrial o también de política pública, están avanzando, ¿cierto?, hacia la gestión de las emisiones, la normativa nacional vigente, ley marco de cambio climático, que lo pasamos en el módulo anterior. Todos los competidores y los clientes nacionales e internacionales, todos están avanzando hacia la gestión de las emisiones propias y de la cadena de valor, para llegar a la carbono neutralidad a más tardar el 2050. Siguiente, por favor, Sebastián. Si ahora le colocamos un poco más de nombres dentro de la industria, bueno, esta no es una lista exhaustiva, pero muestra algunos elementos que son importantes de mostrar en la industria, en la cadena de valor de la industria de la minería. O sea, vienen lineamientos internacionales de Europa, Francia, mundiales, que el objetivo basado en la ciencia, el IPCC, las normas de contabilidad IFRS o SASB, que probablemente muchos la conocen ustedes, también ya más sectoriales como el ICMM, o el ICA, que es el International Cooper Association. En Chile tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, Huella Chile, y nuestros competidores están todos avanzando en la gestión, y además que nuestros clientes, que son los que están tirando hoy día o liderando esta gestión a través, por ejemplo, esta mesa de trazabilidad y el alcance 3, están todos empujando este medio, digamos, para llegar a la carbono neutralidad al 2050. Bueno, y con esto me gustaría ya finalizar la sesión, ¿cierto? El análisis de caso, y nos gustaría que en estos minutos que nos quedan, compartir con ustedes ideas, si tienen consultas, tienen preguntas, observaciones, lo que sea. Para nosotros es importante también recibirlas. A través del chat, no Gracias, sé. Pablo. En el chat no hay nada por ahora. No, tampoco veo manos levantadas. Así que si alguien tiene algún comentario, observación, duda, consulta de lo que revisamos hoy día, huella de carbono o análisis de caso, adelante, nos quedan un poquito, unos minutitos.
Hola, Y si hola, no, Francisco. dale, Francisco, adelante. Gracias, gracias. Oye, en las sesiones más adelante, va a existir la posibilidad de poder hacer ya algo más práctico con respecto, por ejemplo, a la inscripción de Huella Chile o hacer un ejercicio práctico para hacer un inventario